El caos económico aterroriza a la mayoría de las personas porque activa el sistema de amenaza del cerebro de una manera que cierra el acceso a la corteza prefrontal, la región responsable del pensamiento estratégico y de la evaluación racional de oportunidades. Cuando el mercado colapsa, cuando una industria se desestructura, cuando una crisis social o política sacude los cimientos de lo que antes era estable, la mayoría de las personas experimenta un estado neurológico que los neurocientíficos llaman parálisis de la amenaza. Una incapacidad funcional de pensar más allá de la reducción del daño inmediato. Sin embargo, los registros históricos de la creación de riqueza en el mundo moderno son extraordinariamente consistentes en documentar que las mayores fortunas no se construyeron en periodos de estabilidad y predictibilidad, sino en periodos de ruptura, de caos y de incertidumbre. John D. Rockefeller construyó su imperio durante la Gran Depresión del siglo XIX. Warren Buffett compró acciones durante el crash de 2008 mientras el pánico masivo producía ventas indiscriminadas. Las personas que detectan oportunidades donde otros ven caos no son genios especiales. Son personas que han aprendido a gestionar su estado neurológico de manera diferente cuando la presión es máxima. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer principio para detectar oportunidades en el caos es lo que el economista austriaco Friedrich Hayek llamó el problema del conocimiento disperso. Hayek argumentó en su ensayo El uso del conocimiento en la sociedad, publicado en 1945 y considerado uno de los textos económicos más influyentes del siglo XX, que el conocimiento que es valioso para la toma de decisiones económicas no está concentrado en ningún lugar, sino distribuido de manera dispersa entre millones de actores que cada uno tienen acceso a información local específica que los demás no tienen. Las crisis y los periodos de caos amplifican el valor de ese conocimiento local, porque en esos momentos la información circula de manera menos eficiente y las diferencias de conocimiento entre los actores se traducen con mayor velocidad en diferencias de resultado. La persona que tiene conocimiento específico sobre una industria, una tecnología o un mercado local, en el momento en que ese conocimiento es más escaso y más necesario, que es exactamente durante el caos que lo ha desestabilizado, tiene una ventaja de información extraordinaria que puede traducir en oportunidades si sabe cómo hacerlo. El segundo principio es la distinción entre el precio y el valor. El mercado, en condiciones de pánico generalizado, produce desconexiones sistemáticas entre el precio al que se transaccionan los activos y el valor intrínseco de esos activos. Benjamin Graham, el economista y mentor de Warren Buffett, articuló este principio como la base de la inversión en valor en su obra El inversor inteligente, publicada en 1949. El mercado en el corto plazo es una máquina de votar, sensible al sentimiento y al pánico, pero en el largo plazo es una máquina de pesar, que termina reflejando el valor real de los activos con independencia del sentimiento que los rodeó en el camino. Durante el caos, la máquina de votar produce precios que tienen muy poca relación con el valor real, y quien puede distinguir entre precio y valor en esos momentos tiene acceso a activos de alto valor a precios de liquidación. Esta habilidad, que Graham y Buffett han demostrado durante décadas producir retornos extraordinarios, no requiere genialidad matemática. Requiere la disciplina emocional de separar el análisis del sentimiento dominante y la paciencia de esperar a que el mercado eventualmente reconozca el valor que el pánico oscureció temporalmente. El tercer principio es lo que los investigadores de la innovación llaman la destrucción creativa acelerada. El economista Joseph Schumpeter documentó que el capitalismo avanza a través de ciclos donde las nuevas tecnologías, modelos de negocio o estructuras sociales destruyen las viejas y crean en el proceso oportunidades para quienes se posicionan correctamente. El caos económico o tecnológico es frecuentemente el catalizador que acelera ese proceso de destrucción creativa, eliminando barreras de entrada que en condiciones normales protegían a los actores establecidos y creando espacios vacíos que actores nuevos o más ágiles pueden ocupar. La crisis financiera de 2008, por ejemplo, destruyó el modelo de negocio de una parte significativa de la banca tradicional y creó simultáneamente el espacio que permitió el surgimiento de la industria fintech que hoy procesa billones de dólares en transacciones anuales. Las personas que detectaron esa oportunidad no predijeron el futuro, simplemente identificaron qué necesidades estaban quedando sin cubrir en el caos del momento y se posicionaron para cubrirlas. El cuarto principio es el de la asimetría de información temporal. Durante los periodos de caos, la información se mueve de manera irregular. Algunos actores tienen acceso a información que todavía no ha sido procesada por el mercado general, y esa ventana temporal entre la información disponible y la información reflejada en los precios es exactamente donde residen las oportunidades más grandes.
El inversor George Soros articuló su teoría de la reflexividad para describir cómo las percepciones del mercado crean y destruyen realidades económicas de maneras que generan oportunidades para quienes entienden el mecanismo. Soros apostó contra la libra esterlina en 1992 precisamente porque entendía que el mercado de divisas estaba reflejando una percepción de la economía británica que era insostenible y ganó más de $1.000 millones en una sola operación. Este tipo de operación no requiere información privilegiada en el sentido ilegal del término. Requiere la capacidad de procesar información pública de una manera que el mercado en su conjunto todavía no ha procesado, lo que es exactamente lo que el caos facilita al crear confusión, que ralentiza el procesamiento colectivo. Deja tu like, suscríbete y comparte. El quinto principio es la gestión del miedo propio como ventaja competitiva. Si la mayoría de las personas no puede detectar oportunidades durante el caos porque su cerebro está en modo de supervivencia, quien ha desarrollado la capacidad de mantener el acceso a su pensamiento estratégico durante la presión máxima, tiene una ventaja que es independiente de su capital, su educación o sus contactos. La psicóloga Kelly McGonigal de Stanford documentó en su investigación sobre la respuesta al estrés que la manera en que interpretamos el estado fisiológico del estrés, si lo experimentamos como amenaza o como desafío, tiene un impacto medible en el rendimiento cognitivo que produce. Las personas que interpretan la incertidumbre y la presión del caos como señales de oportunidad, que aprenden a usar la activación fisiológica del estrés para agudizar su pensamiento en lugar de para paralizarlo, tienen acceso a sus capacidades estratégicas en exactamente el momento donde esas capacidades tienen el mayor valor de mercado. Esta habilidad se desarrolla mediante la exposición deliberada y progresiva a situaciones de incertidumbre y presión, y es una de las inversiones más rentables que cualquier persona orientada a la construcción de riqueza puede hacer en sí misma. El sexto principio es el de las redes de información de calidad. Las oportunidades durante el caos no se distribuyen de manera uniforme. Llegan antes a las personas que tienen acceso a fuentes de información de alta calidad y a redes de personas que piensan de manera independiente del consenso dominante. El sociólogo Mark Granovetter documentó en su investigación sobre la fuerza de los vínculos débiles que la información no redundante, la que realmente cambia tu mapa de la realidad, con frecuencia llega a través de conexiones que no forman parte de tu círculo inmediato, sino de contactos más periféricos que tienen acceso a mundos de información diferentes al tuyo. Construir deliberadamente redes que incluyan personas de campos, geografías y perspectivas diversas es una estrategia de acceso a información que produce rendimientos especialmente altos durante los periodos de caos, cuando la diversidad de perspectivas es más valiosa que la profundidad en una sola línea de pensamiento. La capacidad de detectar oportunidades en el caos no es un talento innato, sino un conjunto de habilidades específicas que se pueden desarrollar de manera deliberada. La gestión del estado emocional bajo presión, el análisis de valor independiente del sentimiento de mercado, la construcción de redes de información diversas y el conocimiento profundo de al menos un dominio específico son los 4 componentes que, en combinación, producen la ventaja que permite ver lo que los demás no pueden ver cuando el caos los ciega. El momento de desarrollar estas habilidades no es durante la próxima crisis, cuando la presión ya estará presente y el tiempo para el aprendizaje habrá pasado. Es ahora, en los periodos de relativa calma, construyendo los hábitos mentales y las redes de información que estarán disponibles cuando el caos llegue, como inevitablemente llegará. Las personas que han construido grandes fortunas durante las crisis no tuvieron suerte, tuvieron preparación, y esa preparación comenzó mucho antes de que la oportunidad se hiciera visible para el resto del mundo. Una práctica concreta que puedes implementar hoy para entrenar esta capacidad es lo que los analistas de inteligencia llaman el análisis de escenarios alternativos. En lugar de intentar predecir el futuro, que es una tarea imposible con cualquier nivel de precisión, el análisis de escenarios te pide que construyas 3 o 4 futuros posibles con sus respectivas probabilidades e implicaciones, y que identifiques qué activos, habilidades o posiciones te beneficiarían en varios de esos escenarios simultáneamente. Los activos que son valiosos en múltiples escenarios diferentes tienen un valor estratégico especial porque te permiten beneficiarte del caos independientemente de la dirección específica que tome, en lugar de depender de una predicción puntual que puede ser incorrecta. Esta práctica, desarrollada de manera sistemática sobre áreas donde tienes conocimiento real, produce con el tiempo una sensibilidad al cambio y a la oportunidad que es exactamente lo que distingue a los inversores y emprendedores más exitosos de quienes simplemente reaccionan a lo que ya ocurrió.
La historia económica está llena de ejemplos que ilustran estos principios con una claridad que ninguna teoría puede igualar. Durante la Gran Depresión de los años 30, mientras millones de personas perdían sus empleos y sus ahorros, un pequeño grupo de inversores como Benjamin Graham y sus seguidores compraban empresas sólidas a precios de centavos sobre el dólar, porque entendían que la depresión era temporal, pero el valor intrínseco de esas empresas era real y duradera. Esos inversores construyeron fortunas que se multiplicaron durante la recuperación, no porque tuvieran información que otros no tenían, sino porque tenían el marco conceptual correcto para interpretar la información que todos tenían acceso. De manera similar, durante la crisis del petróleo de los años 70, los primeros emprendedores que apostaron por las energías alternativas y la eficiencia energética encontraron mercados vacíos y subsidios gubernamentales que no existían en tiempos de petróleo barato. El caos no crea las oportunidades de la nada, revela las que siempre estuvieron ahí, pero que la estabilidad del status quo hacía invisibles o inaccesibles. Tu trabajo es desarrollar los ojos para verlas antes de que el caos pase y la estabilidad vuelva a ocultarlas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.